Lado, el prestigioso científico Diego Golombek nos da algunos consejitos para no volvernos locos en el encierro. En estos días que vamos a estar todos guardados en casa, van a ver que se va a dar una sensación bastante extraña con respecto al paso del tiempo. Nos va a parecer más largo, sobre todo si no llenamos el día de algunas actividades. Resulta que el tiempo subjetivo, el que medimos con el cerebro, se mide por eventos. Si no pasa nada, el tiempo se estira para nuestra mente. Y esto no está tan bien porque corremos el riesgo de aburrirnos, de pensar que esto va a ser eterno, y no es tan así. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo podemos contrabandear un poco de estimación del tiempo para el cerebro? Teniendo una agenda. Sabemos más o menos qué vamos a hacer durante el día. Hablar con amigos, estar con la familia, algún juego, leer un libro, ver algo de tele, pedir alguna cosa por delivery. Si nos ordenamos eso, vamos a tener ciertos hitos a lo largo del día que van a hacer que nuestra percepción subjetiva del tiempo se comprima y los días nos van a parecer más cortos. El taco no, hace la personal y ahí se viene Martínez para el gol y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River. Tranquilízate, mandaron por el campus de... ¡No me importa! Todos tienen que hacer tarea, Jonás. ¡No me importa! Si Alberto dice que se suspendieron las clases, ya está. No me hinchen las pelotas con la tarea. Me aburro mucho. Me aburro mucho. El Megaraptor era un dinosaurio que vivía en la Patagonia. Era de color rojo y tenía garras gigantes en las manos. Y que cuando lo encontraron pensaron que eran las garras de sus pies. Y también Megaraptor significa gran raptor o gran ladrón. Todo lo que acabamos de ver es televisión, ¿sí? Tanto Golombek como Paca Paca o como el partido de River constituyen distintos géneros de lo que podemos llamar televisión. Pero, ¿dónde comienza todo esto? Podemos arrancar desde la etimología de la palabra, ¿sí? La etimología de la palabra está compuesta por dos términos, uno griego y otro latín, que agrupan, digamos, este concepto que tiene que ver con la tele por un lado, que es la distancia, que es una palabra, viene de una voz griega, y vicio, de visión, que es una voz latina, ¿sí? Entonces, televisión, esto de ver imágenes a la distancia. Si tenemos que definir la televisión, podemos decir que es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonido a distancia, ¿sí? ¿Cuál es la especificidad entonces de la televisión? Tiene que ver con esto, ¿sí? Con que se puede emitir en un lugar y en el mismo momento podemos estar viendo ese material a muchos kilómetros de distancia, cosa que no sucedía en el cine, ¿recuerdan? En el cine teníamos que ir a una sala donde había un proyector y ese proyector, en el momento que se estaba proyectando ese film, lo estábamos viendo un conjunto de espectadores en la sala, ¿sí? En la televisión no hace falta, cada uno en sus hogares puede acceder a estas imágenes y sonidos producidos o emitidos en otros lugares. Por un lado, en el siglo XIX surgió la fotografía, sobre fines del siglo XIX surgió el cine como imagen en movimiento, ¿sí? Y vamos a contar un poco respecto a la historia de la televisión, cuándo surge. Hablar de los orígenes de la televisión implica, digamos, un fenómeno que no tiene una profundidad histórica muy grande. Podemos decir que los orígenes de la televisión o las primeras propuestas mecánicas, como el disco de Nipkow, fueron hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos sistemas mecánicos tuvieron dificultades en desarrollarse. Un inventor escocés en 1925, John Baird, efectúa la primera experiencia utilizando estos discos. Él logra transmitir una marioneta a 3 metros de distancia, y eso se considera como el inicio de la televisión. Eso fue hacia la década del 20, ¿sí? Hacia 1920.
23, 25. Y de hecho, las primeras emisiones públicas de la televisión las efectuó la BBC hacia fines de la década del 20, en 1927. Posteriormente, hacia la década del 30, las cadenas CBS y NBC, que provenían de la radio, ¿sí?, de la radiofonía, son las que empiezan a desarrollar la televisión en Estados Unidos. En la década del 30 comienzan de alguna manera las programaciones en televisión. Igual podríamos denominar esta etapa de desarrollo de la televisión como una etapa experimental, ¿no? O sea, pensemos que rápidamente en la década del 30 comienza la Segunda Guerra Mundial, lo cual limita el desarrollo de la televisión, y después podríamos pensar que una etapa de expansión del invento televisivo es a posterior de la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña, por ejemplo, hacia 1948 había solamente 45.000 receptores de televisión, cifra que se fue expandiendo rápidamente a partir de los años subsiguientes. Imaginemos el momento histórico: termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y a partir de ahí, con una Europa devastada, era muy difícil tomar como prioridad el desarrollo de esta invención. Por lo tanto, Estados Unidos hace punta, avanza. Aún así, la cantidad de aparatos en Estados Unidos era también limitada, pero en muy pocos años se alcanzan millones de televisores que van llegando a los hogares, ¿no? Podríamos decir que desde mediados del 45 hasta los primeros años de la década del 50 hay una fuerte expansión de la televisión. Entonces tenemos una etapa experimental a partir de la invención de Baird, luego una etapa ya en la que hay programación televisiva a partir de la BBC en Inglaterra y de la CBS y NBC en Estados Unidos a mediados de la década del 30, y esto de alguna manera se ve obturado por el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Acabado el conflicto, podemos decir de que a partir de 1945 comienza la etapa de despegue, de desarrollo y consolidación de la televisión.